Leyendas del estado de Hidalgo a las brujas y la dama de negro en las profundidades del estado de Hidalgo, entre sus montañas cubiertas de niebla y los oscuros valles que parecen no tener fin, existe una historia que pocos conocen, pero que ha aterrorizado a los habitantes de esta región durante siglos. La leyenda de las brujas y la dama de negro es un relato de oscuridad, maldición y magia ancestral, cuyas raíces se remontan a tiempos tan remotos que ni los más viejos del pueblo pueden recordar su origen. Se dice que todo comenzó mucho antes de que los primeros colonos llegaran a la región, cuando las tierras de Hidalgo eran consideradas sagradas, pobladas por seres mágicos, espíritus y fuerzas sobrenaturales que no podían ser entendidos por el ser humano. Las brujas de Hidalgo, la historia de las brujas en Hidalgo, es tan antigua como el propio territorio. Se dice que las primeras brujas llegaron a estas tierras mucho antes de la llegada de los españoles, guiadas por espíritus ancestrales que las instruyeron en los secretos de la magia. Estas mujeres no eran conocidas solo por su habilidad para curar enfermedades o invocar fuerzas protectoras, sino por su conexión con las energías más oscuras que habitaban en el bosque. Las brujas de Hidalgo eran temidas y respetadas por igual, pues poseían poderes que podían alterar el destino de las personas y, si lo deseaban, llevarlas a la perdición. El folclore local habla de que estas mujeres practicaban rituales secretos bajo la luz de la luna llena, en lugares escondidos, rodeados de piedras antiguas y símbolos arcanos. Lo que pocos sabían era que, aunque algunas brujas usaban sus poderes para proteger al pueblo y sanar a los enfermos, otras tenían intenciones mucho más siniestras. En el corazón del bosque se encontraba un círculo de brujas que hacía pactos con fuerzas demoníacas y realizaba sacrificios humanos para obtener poder, invocar criaturas del más allá y mantener su juventud y fuerza para siempre. Los habitantes de los pueblos cercanos sabían de su existencia, pero pocos se atrevían a hablar de ellas, temerosos de las represalias. Sin embargo, la gente comenzó a notar que las desapariciones misteriosas aumentaban con los años. A menudo, los niños del pueblo desaparecían sin dejar rastro, y los animales encontrados muertos parecían tener marcas extrañas en sus cuerpos, como si hubieran sido sacrificados en algún tipo de ritual oscuro. Cada vez más, se rumoreaba que las brujas estaban involucradas en estos sucesos y que no solo utilizaban su magia para sanar, sino también para maldecir a aquellos que osaban desafiar su poder. La dama de negro, en el centro de estas leyendas, se encontraba una figura aún más aterradora a la dama de negro. Nadie sabía exactamente de dónde había venido, ni cómo había llegado a convertirse en una de las figuras más temidas de la región. Se decía que era una mujer que había nacido en la época colonial, una figura de gran belleza y poder, pero cuya vida estaba marcada por la tragedia y la oscuridad. Algunos relatos aseguran que era una mujer noble que, por razones desconocidas, hizo un trato con los espíritus malignos del bosque, sellando su destino con una fuerza ancestral. La dama de negro no era una mujer común. Su figura estaba envuelta en misterio, pues siempre se la veía vestida de negro, de pies a cabeza, con un velo que cubría su rostro, dejando solo sus ojos brillando con una luz extraña. Era descrita como alguien que caminaba con una calma mortal, como si su sola presencia pudiera helar el aire a su alrededor. Las leyendas decían que la dama de negro tenía el poder de invocar a las brujas y dirigirlas en sus rituales oscuros. Se le atribuye el control sobre la magia más negra que existía, la que podía controlar los elementos, las sombras y hasta las mentes de las personas. A pesar de las advertencias del pueblo, la dama de negro continuó su vida en las sombras, y muchos aseguraban que su poder solo aumentaba con el paso de los años. Se decía que había hecho un pacto con entidades demoníacas para obtener poder inmortal, y por eso su apariencia nunca cambiaba, su juventud nunca se desvanecía. Nadie la había visto envejejar, ni siquiera durante los inviernos más largos, y las historias contaban que no era capaz de morir. Aquellos que se acercaban demasiado a ella, o que intentaban desenmascararla,
desaparecían sin dejar rastro, como si la propia oscuridad los hubiera tragado. Los primeros encuentros, en una noche sin luna. Un joven valiente llamado Miguel decidió adentrarse en los bosques para descubrir la verdad detrás de la dama de negro. Había escuchado historias sobre ella desde su niñez, pero como muchos otros, creía que todo era solo una leyenda para asustar a los más jóvenes. Miguel, armado con coraje, entró en el bosque de Hidalgo, decidido a enfrentar a la dama de negro y poner fin al misterio de una vez por todas. A medida que se adentraba más en la espesura del bosque, algo comenzó a cambiar en el aire. Los árboles se volvían más oscuros, el viento más frío, y la sensación de ser observado se intensificaba. En algún momento, mientras caminaba entre las sombras, Miguel escuchó el susurro de una voz. Era suave al principio, como si la voz viniera del viento. ¿Quién se atreve a desafiarme? Susurró la voz, y el joven, tembloroso, miró a su alrededor, pero no vio a nadie. De repente, la figura de la dama de negro apareció ante él, emergiendo de las sombras, su vestido negro ondeando en la brisa, y sus ojos brillando como un resplandor sobrenatural. Miguel intentó resistirse, pero antes de que pudiera hacer cualquier cosa, la dama de negro levantó una mano, y él cayó al suelo, paralizado por un poder desconocido. ¿Por qué me buscas, joven imprudente? Dijo la dama de negro, su voz suave pero llena de una fuerza aterradora. ¿No entiendes el poder que busco, ni las fuerzas que he desatado? No eres más que un peón en un juego que ni siquiera comprendes. Miguel intentó hablar, pero no podía mover ni un solo músculo. Su mente era una maraña de pensamientos aterrados, y sus ojos comenzaron a ver visiones de lo que parecía ser el futuro en los pueblos destruidos, las sombras consumiendo la tierra, y él mismo cayendo en un abismo oscuro. Fue entonces cuando comprendió que no solo había estado buscando respuestas, sino que había desatado algo mucho más grande que él, algo que no podía controlar. La dama de negro, viendo su temor, lo dejó ir, pero su advertencia fue clara: si alguna vez vuelves, no habrá regreso. Tu alma será mía. Miguel salió del bosque esa noche, pero algo en él había cambiado. La visión de la dama de negro, sus ojos y su poder, lo perseguían cada día. La gente que lo conocía notó que sus ojos estaban vacíos, como si hubiera perdido algo esencial de sí mismo. Se decía que las fuerzas oscuras que la dama de negro había invocado estaban comenzando a tener efecto sobre él, y que eventualmente lo reclamarían como suyo. Los aldeanos, temerosos de lo que Miguel había presenciado, comenzaron a huir del pueblo, y muchos se mudaron a otras tierras para evitar la maldición de la dama de negro, la última despedida con el tiempo. La presencia de la dama de negro y sus brujas aumentó. Se decía que se acercaba el día en que el pacto hecho hacía siglos se cumpliría. Nadie sabe con certeza lo que sucedió con Miguel, pero algunos susurran que antes de su desaparición definitiva, fue visto una última vez en el bosque, rodeado por las sombras, y que sus ojos brillaban con la misma luz macabra que la dama de negro. Hoy en día, los habitantes del pueblo de Hidalgo continúan temiendo la figura de la dama de negro. A nadie osa adentrarse en el bosque después del anochecer, y las leyendas siguen siendo un recordatorio de que la oscuridad, a veces, no es solo un mito. La dama de negro y las brujas que la siguen continúan acechando en la penumbra, esperando a aquellos que se atreven a desafiar las fuerzas oscuras. Y mientras los aldeanos viven con miedo, las leyendas siguen creciendo, y la dama de negro sigue esperando, en algún lugar de la oscuridad, a su próxima víctima.